Bienvenidos al tercer programa de Contacto Educativo. Tema central: Día Mundial de la Población. Tema específico: Nuevo entorno demográfico. Instituciones participantes: Institución Educativa Santa Rosa de Viterbo, Yanaguara. Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, Cercado. Institución Educativa Santa Teresita de Lisieux, Miraflores. Institución Educativa J.C. Maxwell, Caima. Hasta 1780, en la capital no habían más de 50,000 habitantes, que con el comercio aumentaron hasta 60,000. En 1808 y en 1820 subirían a 64,000 por las emigraciones, que con la guerra bajarían a 40,000 entre 1821 y 1824, y que a finales de 1827 existirían solamente 50,000, incluidos los extranjeros. Observaciones sobre la población de Lima. La prensa peruana, número 70, 12 de agosto de 1828. Tenemos a continuación la participación de la institución Santa Teresita de Lisieux. Muy buenos días con todos. Yo soy Luis Ángel Cuarita Sánchez de la institución Santa Teresita de Lisieux y el día de hoy vengo con todo el gusto del mundo a conversar y dialogar sobre este tema bastante interesante que se lleva con bastante frivolidad en la actualidad, el cual corresponde al tema de la población, cómo afecta a un país y cómo puede ayudar económicamente y ser aprovechado de la mejor manera posible. Tenemos a continuación la participación de la institución educativa J.C. Maxwell. Buenos días, me presento, mi nombre es Abisaili Vanessa Segarra Paza, cursante de cuarto grado de secundaria de la institución educativa James Clerk Maxwell. Puedo comenzar destacando que el siglo XXI presenta una revolución demográfica sin precedentes, marcado por fenómenos como el envejecimiento poblacional, la disminución de natalidad por debajo del nivel de reemplazo y la creciente urbanización. Estos cambios transforman la estructura por edad y la distribución espacial de la población, tanto a nivel nacional como mundial. En nuestro país, estas dinámicas impactan la demanda en servicios sociales, mercado laboral y planificación urbana, y a nivel mundial plantea desafíos de sostenibilidad, equidad y desarrollo inclusivo. Corresponde el turno al Colegio Nuestra Señora del Rosario. Muy buenos días, mi nombre es Paula Valentina Calderón Inca, representante del Colegio Nuestra Señora del Rosario, y estoy muy feliz de estar aquí para poder hablarles sobre este tema que son los nuevos factores demográficos y su impacto en nuestro país y el mundo. Es importante saber esto para saber cómo nuestra sociedad está cambiando y evolucionando a través del tiempo. Tendremos seguidamente la participación del Colegio Santa Rosa de Viterbo. Cordiales saludos de paz y bien, mi nombre es Daniela Ivette Leiva Román, estudiante del cuarto grado de secundaria del Colegio Santa Rosa de Viterbo. En el presente siglo XXI, los cambios demográficos son un tema prioritario y relevante. Factores actuales como el envejecimiento poblacional, el descenso de la tasa de natalidad o la migración están impactando y transformando profundamente las estructuras sociales y políticas, planteando nuevos desafíos tanto para el Perú como para el mundo. A continuación, la primera pregunta. La población actual, ¿cuáles son los países más poblados del globo? Bien, esta pregunta es bastante interesante porque podemos dar a entender de que los países más poblados llegan a ser la India y China. India superó a China en el año 2023. Y esto se debe a muchos factores, entre los cuales entran la educación y la planificación familiar. Además, que cuando un país tiene una muy buena calidad de vida, aumenta la población. Sin embargo, también crece la población cuando hay una escasez de educación de vocación familiar, en el cual no llega a haber esa planificación y llega a haber un aumento de la población desmesurado y no medido. La población mundial en 2025 se estima en aproximadamente 8.192 millones de personas. La creciente anual ronda el 0.9%, mostrando un aumento de más de 70 millones de personas con respecto al año anterior, siendo los países más poblados India, superando a China y Estados Unidos, Indonesia y Pakistán con más de 250 millones de personas. Este último dato nos muestra que India no solo ha superado a China en cantidad de habitantes, sino que también posee población joven.
En contraste, China presenta un envejecimiento poblacional, dado que en 1982 se instauró la estricta política de hijo único, política que en 2015 se cambió y se pudo tener 3 hijos hasta por familia, pero no hubo un repunte en la tasa de natalidad. Como lo mencionaron mis compañeros, China, India y Estados Unidos son los países más poblados del globo. Pero también un dato poco conocido es que India ha superado el número de habitantes a toda América del Sur y del Norte juntas, y esto lo convierte en un actor decisivo en la alimentación, en la tecnología y en los servicios. Cabe destacar que la población actual para la India es de 1.463 millones de habitantes. Para China es de 1.416 millones de habitantes. En el caso de la India, ha mantenido durante décadas una tasa de natalidad más alta que la de China. Esto por varias razones que incluyen la mejora en su salud pública, en acceso a hospitales, vacunación y programas sociales, los cuales han disminuido la tasa de mortalidad infantil y lo que vendría a ser alargar la esperanza de vida de sus personas. Cabe destacar que el aumento poblacional se pinta de que puede llegar a ser bueno de cierta manera, ya que se genera más trabajo y muchísimas más cosas. Sin embargo, se ignora de que este llega a ser un poco malo, incluso nocivo para la calidad de vida en un país. ¿Por qué? Cada país cuenta con un territorio preestablecido, el cual si se va excediendo poco a poco, correspondiente a la tasa de natalidad, llega a excederse e incluso hacer que llegue una escasez de recursos. Por eso, próximamente vamos a seguir conversando de cómo podemos aprovechar mejor este tema. La segunda pregunta es, ¿la tendencia actual es de aumento o disminución poblacional? Bien, este es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque todo esto corresponde simplemente a la educación, todo se basa en la educación. ¿Por qué? En la actualidad, el decrecimiento poblacional es bastante notorio en muchos países. ¿Por qué? Por la presión social y por muchos demás factores, por ejemplo, la calidad de vida o la esperanza de vida en cada país. Un ejemplo claro es en China. La tasa de natalidad ha disminuido debido a que la presión social mediante una educación. La gente busca primero la educación, llegar a ser exitoso en un cierto ámbito, en vez de buscar familia, y a la vez que se desarrolla menos los ámbitos sociales. Sin embargo, en otros países llega a estar en aumento, ya que debido a la falta de educación familiar o la educación sexual, llega a haber una cantidad desmesurada de niños crecidos por familia, lo cual es contradictorio y malo para el país. En 2025 la población mundial supera los 8.100 millones de habitantes y se espera que siga creciendo hasta llegar a 10.200 a 10.400 millones de personas más en los años 2080 al 2086. Después de este punto de máximo del crecimiento se espera que haya un declive poblacional, haciendo que la predicción de hace una década tenga un menor número de crecimiento en este siglo. Expertos dicen que en un futuro va a haber más defunciones que nacimientos, haciendo que la población tenga un decrecimiento irreversible. La tasa de crecimiento poblacional para el año 2024 fue del 0,9%, mientras que la tasa estimada para el 2025 es el 0,84%. Esta desaceleración se debe en gran parte a la caída de la tasa de fertilidad global y a los cambios en los estilos de vida. ¿A qué me refiero con esto? Pues ahora se dejan de lado lo que son los planes de maternidad, paternidad y se enfocan en lo que es sus carreras profesionales, su entorno laboral para poder lograr su estabilidad económica. El mundo actual está viviendo un fenómeno dual. Mientras África va creciendo con tasas superiores al 2,5% anual, otras regiones como Europa o Asia Oriental están cada vez decreciendo. Por ejemplo, en Alemania ya tienen más adultos mayores de 65 años que jóvenes menores de 18 años. Y también, por ejemplo, en Japón venden más pañales para adultos que para bebés desde el 2014. Y esto es un dato bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando un país llega a tener una mayor tasa de gente en la edad de adulto mayor, este llega a tener menos demanda en ciertos mercados, lo cual se puede ser aprovechado ya que mide un país a qué sector debe dedicarse más en el momento de producir algunos insumos, medicamentos y demás cosas. Hable sobre los censos de los últimos 53 años en el Perú. Los censos nacionales del Perú realizados en los últimos 53 años muestran que el de 1972, siendo este el séptimo censo nacional de población y segundo de vivienda, contabilizó una población total de 14.121.564 habitantes. Posteriormente se realizaron censos en los años 1981, 1993, 2005, 2007 y 2017, siendo este el 12º censo nacional de población y séptimo de vivienda, en el cual se contabilizó una población total
de 31.584.635 habitantes. Estos censos nos muestran que la población ha ido aumentando drásticamente, teniendo en 1972 14 millones a tener 31 millones en 2017. Además, se tiene previsto que para el año 2025 se realice un censo entre agosto y octubre. Desde 1972, el Perú ha pasado de tener de 13 a más de 34 millones de habitantes. Los censos no muestran solo números, sino también muestran cómo hemos cambiado a través del tiempo. Desde 1981, el 56% de la población vivía en ciudades. Actualmente, este porcentaje ha aumentado un 79% y nos muestra una migración masiva del campo a las zonas urbanas. ¿Esto a qué se debe? Se sabe de que la gente agrícola es nuestra principal productora, da el alimento a sectores urbanos. Sin embargo, es poco desconocido de que la gente que trabaja en ese sector agrario es muy mal pagada, incluso no llega a tener la calidad de vida esperada, incluso llegando a vivir con lo mínimo. Y por eso la gente que vive ahí o prefiere tener su propio mercado e ir a vender a las zonas urbanas o de plano vivir de lo que tiene, porque el pago es bastante mínimo de la gente que aprovecha sus productos. Cabe destacar, como había mencionado, que en 1981 es donde se empieza el ciclo migratorio del campo a la ciudad. También en el 2005 es donde se daría un incremento de viviendas. Esto reflejando la ampliación en las zonas urbanas y una mejora en los accesos a los servicios básicos y recursos del Perú. La región natural que ha sido más poblada en los últimos años llega a ser la costa, debido a que tiene una mayor esperanza de trabajo y más de mejor calidad de vida. Por eso la gente prefiere vivir y trabajar en esa zona para tener una mejor calidad de vida, llegar a un buen trabajo estable y tener una vida tranquila. Como habíamos mencionado, en el censo de 1972 es donde se encontraba una población mayormente concentrada en las costas peruanas, siendo un 56,1% del total de la población. Aparte, podríamos decir que esta era una población mayoritariamente urbana, siendo un 69,5%. La cuarta pregunta es: ¿Cuál es la tasa de natalidad, de mortalidad y esperanza de vida actual en nuestro país? La tasa bruta de natalidad se ubica alrededor de 19.1 por 1.000 habitantes en los periodos del 2020 a 2025. En la tasa de mortalidad podemos destacar ampliamente la mortalidad infantil, que hace 40 años hubo 23 defunciones por 1.000 habitantes y actualmente hay 6 defunciones. En la esperanza de vida podemos ver que el promedio es de 74.6 años, siendo en los de varones de 72.6 años de esperanza de vida y las de mujeres de 77.6 años. Expertos dicen que para los años 2050 se aumenta la esperanza de vida en un promedio de 79 años. En las últimas 3 décadas, la tasa de natalidad del Perú ha bajado de tener a 26 a 17 nacimientos por cada 1.000 habitantes. A la vez, la esperanza de vida ha aumentado a 77 años, pero hay diferencias regionales, como por ejemplo en Lima, que puede llegar hasta los 79 años, pero en Loreto solo llega hasta los 72 años. Ahora, al analizar la esperanza de vida por sexo, hombres y mujeres, encontramos que en 1950 las mujeres vivían 2,8 años más que los hombres, siendo su esperanza de vida de 45,2 años y para los hombres 42,4 años. Esta diferencia alcanzaría los 5,4 años en el 2020 y a partir de esto mostraría una tendencia decreciente, llegando a los 5,2 años para el 2025, siendo la esperanza de vida para las mujeres 81,1 años y para los hombres de 74,9 años. Quinta pregunta. En Arequipa región, ¿cuáles son las provincias con mayor o menor crecimiento poblacional? En la región de Arequipa, que está conformada por 8 provincias, podemos observar que la que tiene mayor crecimiento de población sería Arequipa, con un promedio de crecimiento anual de 2.3%. Posteriormente le sigue provincias con crecimiento positivo que vendrían a ser Caylloma con 1.6% y Carabalí con 1.4%. También se encuentran provincias con decrecimiento poblacional, serían La Unión con menos 2.0%, luego se encuentra Condesuyos con menos 1.6% y Castilla con menos 1.3%. Islay se encuentra con un crecimiento negativo de 0.0%.
Este crecimiento poblacional en Arequipa se explica principalmente por la migración de personas de los Andes que vienen en busca de una mejor calidad de vida o oportunidades laborales. La gente busca principalmente irse a estas zonas como Arequipa porque hay una mejor calidad de medicina, mejor calidad de vida, más esperanza de trabajo. Se puede vivir de mejor manera que en las zonas que tienen el crecimiento poblacional. Por eso llega a haber ese crecimiento. La gente prefiere viajar ahí y prefiere no quedarse en su zona natal. Agregando lo que dicen mis compañeros, más del 80% de los jóvenes migran hacia la capital regional, ya que están en busca de estudios o trabajo. Esto no solo genera un abandono rural, sino también sobrepoblación y presión en la capital regional. Como se había mencionado anteriormente, las provincias de Caylloma, Carabalí, Arequipa provincia y Camaná muestran un mayor crecimiento. Esto por proyectos de irrigación como lo son el de Majes Sihuas y por una mejor economía en las zonas costeras. Ahora, en el caso de los distritos de Condesuyos y La Unión, estos muestran un decrecimiento poblacional justamente por los altos niveles de pobreza, un limitado acceso a los servicios básicos y recursos, aparte de lo que vendría a ser la poca atracción para los migrantes internos, lo que ha llevado eventualmente al abandono de estas zonas. Cabe resaltar de que cuando la gente va a vivir a otro país, migra de su zona a otra, es muy malo. ¿Por qué? Porque un país, una zona específica, previsualiza de un cierto número de población. Sin embargo, cuando este crece desmesuradamente, llega a haber un desorden económico y social, siendo que el Estado tiene que invertir más de lo debido en sector de salud y sector educativo, lo cual llega a ser contraproducente. La sexta pregunta es: ¿cuál es el crecimiento de la ciudad de Arequipa en los últimos 50 años? El crecimiento de Arequipa metropolitana en los últimos 50 años ha sido notable tanto en su extensión territorial, que tuvo un aumento aproximado de 208 kilómetros cuadrados, en los cuales podemos saber que se ha concentrado en distritos del Cono Sur y Cono Norte, debido a la migración que antes era informal pero se fue formalizando. Pero como no hubo una correcta planificación urbana, estuvieron sin servicios básicos. También podemos observar que la población ha ido aumentando de 300.000 habitantes hace 40 años a 1 millón en la actualidad. Todo esto, como en el punto anterior dictaba, fue porque la gente prefería viajar a Arequipa y quedarse en esa residencia para llegar a tener una mejor calidad de vida. Y recalcando, cuando hay una mejor calidad de vida, un mejor sector de salud, un mejor sector educativo, la gente busca tener más hijos. Y es de ahí el crecimiento que tuvo el país, llegando incluso a cuadruplicarse. Paralelamente, en lo que respecta a su expansión territorial, esta fue significativa. Su superficie urbana se multiplicó más de 4 veces en estos años, siendo así que pasó de 67,8 kilómetros cuadrados a 275,8 kilómetros cuadrados para el 2025. Esto disminuyó lo que sería la densidad poblacional de 160 a 84,5 habitantes por hectárea. Aunque podríamos decir que disminuyó la densidad poblacional, también se dio de manera desorganizada, generando lo que son las presiones sobre los servicios básicos y acceso a los recursos. Una causa problemática también es que 1 de cada 4 viviendas no tiene título formal, lo que dificulta el acceso a servicios. Además, distritos como Cerro Colorado, Paucarpata o Alto Selva Alegre concentran más de 300 asentamientos humanos que no presentan este título formal. En síntesis, podemos observar que el motor principal del crecimiento en la Arequipa metropolitana fueron las migraciones, pero también hubo una expansión territorial y demográfica destacable, generando desafíos críticos en la planificación, en los servicios básicos, en la calidad de vida e infraestructura. La séptima pregunta es: ¿cuál es el impacto de los cambios poblacionales en el desarrollo de nuestro país? Como bien decía un dicho bastante importante que mencionaba un científico italiano, el Perú es un mendigo que duerme en una banca de oro. El Perú es un país rico en muchas cosas, y lo cual debe ser aprovechado. Sin embargo, ¿por qué esto lleva a estar relacionado con lo que es la población mundial? Sabemos de que hay varios países de que están en envejecimiento, o sea que llega a haber menos demanda. Sin embargo, el Perú se rige a seguir exportando y dando productos a los mismos países. Sin embargo, el Perú ignora de que hay bastantes países que están en crecimiento juvenil, y lo cual jóvenes se asocia con más demanda, y el Perú debe ir adaptándose a ese mercado nuevo para llegar a tener una mejor economía mundial.
Los cambios poblacionales en el Perú tienen un impacto profundo en su economía social y político, siendo los principales el crecimiento o declive poblacional, la migración, la urbanización, los cambios políticos y económicos que pueda haber. Además, se puede ver un impulso económico mediante un mayor porcentaje de población en edad de trabajar y una fuerza poblacional, siendo en otros países el envejecimiento poblacional una desventaja. Octava pregunta. En el nuevo escenario poblacional mundial, ¿cuál es el impacto en nuestro país respecto a la economía y comercio global? Como bien he mencionado anteriormente, se recalca de que hay varios países de que están en envejecimiento y otros que están en crecimiento juvenil, como África. Y el Perú tiene que saber adaptarse en esto para llegar a ser un país que económicamente tiene el potencial para llegar a ser una potencia, sin embargo no se aprovecha. Como bien recalcando, se rige a ayudar a los mismos países de siempre y no se adapta a nuevos mercados. El Perú tiene todas las capacidades, pero no son bien aprovechadas. Este crecimiento económico se caracteriza principalmente por el exceso de población, llegando a tener un promedio de 9.000 millones en 2050, según expertos. Además, planifican que África subsahariana y países como Nigeria, India y Pakistán serán los principales motores debido a que se encuentran en zonas con una gran expansión territorial y no están del todo desarrolladas y se van a poder desarrollar a futuro, llegando a tener una mejor economía de los que ya están desarrollados. Países como lo son Japón, Alemania, Corea del Sur, países europeos y asiáticos, quienes cuentan con más del 25% de su población envejecida, plantean lo que son demandas sobre los servicios de cuidado. Es así que el Perú podría convertirse en un socio clave para poder exportar productos nutricionales como son la maca, la quinoa, los arándanos, cuyo consumo ha justamente incrementado en estos países por sus beneficios nutricionales. El envejecimiento poblacional en Europa y Asia está generando una gran demanda en productos agrícolas y mano de obra joven. En el Perú tiene una oportunidad, ya que la edad promedio es de 29 años. Esto significa que nosotros somos uno de los países más jóvenes. También es importante saber que nosotros somos el primer exportador de arándanos frescos, lo que nos hace un gran país exportador, y la demanda proviene de nuevos mercados, como China, India y Corea del Sur. Una pregunta actual. ¿Por qué los jóvenes no prevén en edad temprana tener familia o tener hijos? Como se había mencionado anteriormente, esto se debe a que mayormente los jóvenes priorizan lo que es su economía. Prefieren crecer profesionalmente, mejorar en sus estudios, que planificar cosas como lo son la maternidad, la paternidad. Son cambios en los valores familiares. Opino lo mismo que mi compañero. Algunos estudiantes o profesionales ya que salen de la universidad y aún quieren seguir estudiando, quieren especializarse y hasta quieren viajar por todo el mundo. Por eso no se fijan tanto tal vez en la maternidad o paternidad. Es por eso que de primera opción prefieren el estudio y tener un trabajo que les beneficie económicamente. Podemos agregar a esto que en países del Asia como China o Corea, la educación tiene un nivel muy alto o sobresaliente. Solo hay un examen de admisión en universidades, lo que hace que los estudiantes o jóvenes tengan mayor interés en el estudio y se olviden de lo que es la maternidad o situaciones familiares. Reiterando, como han dicho todas mis anteriores compañeras, se rige mucho en lo que corresponde a la educación y lo que considera incluso a decirse un poco de avaricia, porque la gente busca más llegar a enriquecerse que buscar una familia. También tiene bastante que ver el aspecto social. La presión social afecta bastante a lo que corresponde a la idea de tener un hijo. Se llega a estereotipar de que un joven debe vivir su vida viajando en el mundo y sacar una carrera que llegue a tener una planificación familiar. Si bien la educación no es mala, esto ocasiona de que haya un menor crecimiento de nuevos habitantes en nuestro globo. Un mensaje final de nuestros jóvenes participantes. Podemos llegar a destacar que la población en escala global ha sido creciendo en algunos países, decreciendo en otros países, y llega a ser un poco desordenado. Debemos tener conciencia sobre todo de este tema, no llamarlo problema, sino tema, para llegar a hacer un cierto tipo de regulación y saber de lo que somos capaces gracias a este tema de lo que corresponde a la población. Hemos hablado tanto de factores económicos como de por qué llega a haber menos hijos y por qué llega a haber más tasas de muerte. Tenemos que tomar conciencia de todo esto para poder llegar a actuar y llegar a una solución a todo este tema.
También podemos concluir que el siglo XXI presenta nuevos factores demográficos, tanto a nivel nacional como global. Estos factores son los principales: envejecimiento poblacional, la migración y la distribución de la población. En la migración creciente podemos observar que esta ayuda a la población, dado que en ciertos países la tasa de natalidad es baja y la migración ayudaría a superar su tasa de natalidad. Lo que es de población, menos población joven y mayor población en edad mayor, se puede observar que esta genera desafíos tanto en salud, en pensiones y en mercado laboral. En resumen, podemos ver que esto es en un aspecto positivo, dado a que se puede generar mayor trabajo, y en un aspecto negativo en salud, pensiones y demanda en servicios. Podemos concluir que actualmente estamos viviendo una revolución silenciosa. La forma en que crece, migra y envejece la población está cambiando el rumbo del planeta. El reto es claro: adaptarnos o quedarnos atrás. El Perú tiene en sus manos la oportunidad de convertir estos cambios demográficos en motor de desarrollo para tener un futuro mejor. Por ello, es fundamental que las autoridades implementen políticas públicas sostenibles que fortalezcan los servicios básicos, mejoren las oportunidades laborales para los jóvenes, también puedan disminuir las desigualdades regionales e incluir a toda la población. Es en ese sentido que nosotros podemos construir un Perú mucho más preparado, mucho más resiliente ante los desafíos que nos enfrentan en el futuro. Tema central: Día Mundial de la Población. Vocación Perú agradece la presencia de tan talentosos jóvenes: Daniela Ivette, Leiva Román, Paula Valentina, Calderón Inca, Avi Vanessa Segarra Apaza, Luis Ángel Coarita Sánchez. En nuestro próximo programa, Día de la Defensa Nacional.